griega es una cultura que lleva desarrollándose por mucho tiempo, tal vez toda su vida. Además, ayudó a dar identidad a su cultura tras los cambios que ha sufrido durante toda su historia. La cultura griega ha logrado sobrevivir durante mucho tiempo, desde los años 1200 AC hasta el año AC. Suele dividirse en 4 periodos. Al primero se le conoce como la Edad Oscura. Durante este periodo ocurre el colapso del mundo micénico hasta la época arcaica griega. La época arcaica griega es un periodo en el cual Hélade logró salir de la Edad Oscura para formar los rasgos de lo que ahora es la arquitectura griega. La Grecia clásica abarca la revuelta de Jonia hasta el reinado de Alejandro Magno y por último está el periodo helenístico. La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes en el sudeste de Europa. La cultura griega tiene mucha importancia en la actualidad, ya que las sociedades modernas están relacionadas con su cultura. El tipo de edificio más utilizado por los griegos en la arquitectura es el templo. Los templos se construían un poco a las afueras de las ciudades en las partes religiosas. Eran construidos para conservar la visión que otros pueblos tenían sobre su religión. Los templos griegos eran conocidos por albergar a un dios. En su interior no había lugar para tener ceremonias religiosas, ya que el único propósito de estos era el albergar al dios, o mejor dicho, la estatua que estaba dedicada al dios. En el interior de esta había columnas que marcan un corredor alrededor del templo por el que igual se puede caminar, y además tiene una vista desde el exterior. Casi todos los templos veneraban a Zeus, Atenea, Apolo, entre otros. Las partes que constituían a los templos griegos son el pronaos, el naos y el opistódomos. El pronaos es la parte del templo griego que está antes del naos. Es la distancia de los muros que es prolongada hasta el naos, o sea, que es la parte de enfrente. El naos es la parte central del templo griego. Generalmente es de forma rectangular, con 3 espacios separados por columnas. Es el lugar donde se conserva la estatua del dios. Y por último está el opistódomos, que es una cámara que reside en la parte de atrás del templo. En esta parte se guardaban cosas religiosas y tesoros. Lo interesante del opistódomos es que no tiene conexión alguna con el naos ni el pronaos, por lo que se debía dar la vuelta para llegar a él. La arquitectura clásica es aquella que tiene características y símbolos de la arquitectura de la antigua Grecia y Roma. La arquitectura clásica es soberbia y es construida a grandes escalas. No se sabe exactamente cuándo empezó. La arquitectura clásica usa columnas griegas, grandes arcos y en su mayoría ornamentación. El propósito de la arquitectura clásica eran los edificios públicos que eran muy utilizados por los ciudadanos como templos, sedes administrativas, juzgados, etc. Para descansar o el tiempo libre se construyeron baños públicos o termas y anfiteatro. Para el uso privado se crearon mausoleos y palacios. El orden dórico es el más antiguo y se distingue por su sencillez y fortaleza, propia del modo de ser de los dorios, ya que se crea como consecuencia del dominio cultural de los dorios. Deriva de las antiguas construcciones en madera del periodo geométrico, de un pilar de madera de sección cuadrada, al que se fueron biselando las esquinas hasta hacerlo circular. Las características del orden dórico son las siguientes. La columna no posee base. Descansa directamente sobre el basamento, que tiene 3 escalones. El superior se llama estilobato. El fuste es más ancho abajo que arriba. Posee estrias de cantos vivos. A énfasis más pronunciadas, mayor arcaísmo de la columna dórica. Sobre el abaco descansa el entablamiento compuesto por el arquitrabe o dintel, el friso y la cornisa. El friso es interrumpido por triglifos y metopas. En la metopa del friso dórico y en el interior de los frontones es donde se desarrolla la escultura. El jónico fue el favorito de griegos asiáticos. Es la aportación del mundo oriental bajo planteamiento griego.
produce impresión de elegancia, fragilidad y riqueza. El dórico y el jónico se desarrollan en ámbitos geográficos muy distintos. El dórico es utilizado por las construcciones de la Grecia peninsular y la Magna Grecia. Sin embargo, el orden jónico se utiliza para la construcción de templos jónicos solo en Jonia. Las características del orden jónico son las siguientes. Las columnas tienen base y son más altas y delgadas que las dóricas. El entablamento posee un frontón decorado por acroteras. Cornisa de menos vuelo que la dórica y decorada con dentellones y óvulos y otras molduras. Friso totalmente corrido, decorado con bajorrelieves continuos. Arquitabre es liso, dividido en 3 franjas. Plantabandas horizontales escalonadas. Hace siglos los griegos comenzaron a usar materiales como el adobe y madera para sus edificios. Luego siguieron agregando más materiales como el metal, el bronce y terracota, una cerámica esmaltada o no esmaltada sobre a base de arcilla. Utilizaron estos materiales para edificios religiosos, cívicos, domésticos, recreativos y funerarios. Para la pintura se usaba los colores más brillantes, por ejemplo el azul y el rojo. La primera construcción de este periodo arcaico fue el templo. En este periodo arcaico también se mostraba cómo construían antes los templos y cuáles eran las diferentes maneras de construir entre los tiempos. La arquitectura helenística comenzó en el 323 AC. Comenzó por la muerte de Almagno y se terminó en mediados del siglo II AC. En esta época se fueron desarrollando la arquitectura cívica y la arquitectura urbana. La stoa es una arquitectura que viene de Grecia y cuál es una de las más sencillas. Esta construcción la podrían usar como centro social o centro de comercio, ya sea ofreciéndoles productos. Está conformada por una planta rectangular y rodeada con pilares. En conclusión, la arquitectura griega tiene muchas ramas las cuales ayudaron a formar lo que ahora conocemos como arquitectura griega.